Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno poder encontrarnos a través de los medios digitales, eh, esperando el día en que podamos volvernos a reunir en el templo, abrazarnos y podamos contar las bendiciones de Dios en este tiempo de crisis, en este tiempo de prueba. Vamos a alabar a nuestro Dios, vamos a continuar alabándole y para eso le invito a que podamos cantar. Buenos días. ¿Qué tal si empezamos este tiempo cantando Yo tengo un amigo que me ama? Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor. Me ama, que me ama, su nombre es Jesús. Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama. Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús. Que nos ama, que nos ama, que nos ama con su tierno amor. Que nos ama, su nombre es Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para libertar. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para libertar. Me libertó, rompió cadenas de esclavitud. Siento la gloria de Jesús. Oh, gloria a Dios, Él me libertó. Oh, gloria a Dios, Él me libertó. Seguir de esta manera juntos estudiando la palabra de Dios. Y qué fascinante, hoy día terminamos un libro más de la Escritura, de leer y estudiar un libro más de las Escrituras, y hoy terminamos Esdras. Hemos venido esta semana estudiando, leyendo y aplicando también los principios bíblicos que encontramos en Esdras. Y así es que nos toca el capítulo 10. Dice así la palabra de Dios. Mientras Esdras oraba y hacía confesión, llorando y postrándose ante la casa de Dios, se juntó a él una multitud muy grande de Israel, hombres, mujeres y niños, y el pueblo lloraba amargamente. Entonces intervino Secanías, hijo de Jehiel, de los descendientes de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos actuado con infidelidad contra nuestro Dios, pues hemos tomado mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Pero a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos un pacto con nuestro Dios. Despediremos a todas las mujeres y a los hijos nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Hágase conforme a la ley. Levántate, porque es tu responsabilidad. Nosotros estamos contigo. Esfuérzate y actúa. Esdras se levantó e hizo jurar a los principales sacerdotes, a los levitas y a todo Israel que harían conforme a este consejo. Y ellos lo juraron. Luego Esdras se retiró de delante de la casa de Dios y entró en la cámara de Johanán, hijo de Eliasif. Allí fue, pero no comió pan ni bebió agua, porque hizo duelo por esta gran infidelidad de los del cautiverio. Entonces hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén a todos los que habían vuelto del cautiverio para que se reunieran en Jerusalén.
y al que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los magistrados y de los ancianos, que se le confiscaran todos sus bienes y sería separado de la asamblea de los que habían vuelto del cautiverio. Así que todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén en el plazo de 3 días, el 20 del mes noveno, y todo el pueblo se sentó en el área abierta de la casa de Dios, temblando por motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Entonces se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: ustedes han actuado con infidelidad porque tomaron mujeres extranjeras, añadiendo así a la culpa de Israel. Ahora pues, hagan confesión al Señor Dios de sus padres, cumplan su voluntad y apártense de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Entonces toda la congregación respondió y dijo en voz alta: sí, haremos conforme a tu palabra. Pero el pueblo es numeroso y el tiempo es lluvioso. No tenemos fuerzas para permanecer afuera. Además, no es una tarea de un día ni de 2, porque somos muchos los que hemos transgredido en este asunto. Que se queden nuestros magistrados en lugar de toda la congregación, y que aquellos en nuestras ciudades que han tomado mujeres extranjeras vengan en tiempos determinados, y junto con ellos los ancianos y los jueces de cada ciudad, hasta que se haya apartado de nosotros el furor de la ira de nuestro Dios por este asunto. Solo Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tikva, apoyados por Mesulán y Sebatai el levita, se opusieron a esto. Así lo hicieron los que habían sido cautivos. Fueron apartados el sacerdote Esdras y algunos hombres, jefes de sus casas paternas, todos ellos designados por nombre, y se sentaron el primer día del mes 10 para investigar el asunto. Y el primer día del mes primero concluyeron la investigación de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras. Vamos a leer hasta ahí en este momento. Oremos. Amado Dios y buen Padre, queremos darle gracias por su cuidado y su protección en nuestras vidas, Señor. Gracias porque podemos acercarnos a su palabra para estudiarla, para meditar en ella y para aplicarla también a nuestros días y a nuestra vida. Diríjanos, Señor, en el estudio de su bendita palabra. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Sabe? El pueblo de Israel, que había regresado del cautiverio, pasaba situaciones adversas. Ellos estaban viviendo en un tiempo de crisis, en un tiempo de prueba. Al igual que nosotros en estos días, ellos estaban pasando una prueba. Indudablemente que era distinta, era diferente, tenía que ver más bien con enemigos que estaban queriendo frenar la construcción del templo, tenía que ver con el pecado del pueblo, en el caso específico de los capítulos 9 y 10, pero lo cierto es que vivían en una crisis. Y como hemos estado estudiando el libro de Esdras, quiero que veamos 3 puntos importantes para nuestras vidas el día de hoy. En primer lugar, veremos una actitud vital en la prueba. En segundo lugar, miraremos una convicción necesaria en el tiempo de la prueba. Y en tercer lugar, miraremos la práctica especial para el tiempo de la prueba. Así que acompáñenme a mirar en el libro de Esdras entonces estos tres puntos. Una actitud, una convicción y una práctica necesarias y vitales para los tiempos de prueba. Miren, estamos estudiando, hemos leído el capítulo 10 y ahí encontramos al escriba y al sacerdote Esdras. Esdras, que estaba, nos dice el verso 1 del capítulo 10, que Esdras oraba y hacía confesión llorando y postrándose ante la casa de Dios. Así lo encontramos. Pero ¿qué lleva a que este hombre de Dios esté llorando, postrándose, orando y haciendo confesión por el pueblo? Mire conmigo por favor en el capítulo 9, y una vez más, versículos 1 y 2. Acabadas estas cosas, es decir, que llegó Esdras, que preparó la situación, que entregó los utensilios al templo, acabadas todas estas cosas, dice Esdras, se acercaron a mí los magistrados y dijeron: el pueblo de Israel
Los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras en cuanto a las abominaciones de los cananeos, los heteos, los fereceos, los jebuseos, los amonitas, los moabitas, los egipcios y los amorreos. ¿Por qué? Verso 2. Porque de las hijas de estos han tomado mujeres para sí y para sus hijos, y han mezclado la simiente santa con la de los pueblos de la tierra. Y los magistrados y los oficiales han sido los primeros en incurrir en esta infidelidad. ¿Qué está pasando? Mire, Esdras llega del reino y llega hasta Jerusalén. Y una vez en Jerusalén, entrega todo lo que tenía que entregar, está al tanto de todo, y llegan y le dicen, mira Esdras, el pueblo se ha ido en pos de otros dioses, se ha apartado de Dios. ¿Cómo lo han hecho? Han tomado mujeres para sí y para sus hijos, mujeres de otras religiones, lo cual está prohibido en la ley, y se han casado con ellas y han contraído matrimonio, y con eso están también adorando a sus ídolos, a sus dioses. Entonces, dice el verso 3, que cuando Esdras oyó esto, dice él, rasgué mi vestidura y mi manto, me arranqué los pelos de mi cabeza y de mi barba y me senté consternado. Esto es una señal de duelo. Esto es una señal de un dolor intenso, fuerte, que está teniendo Esdras. Esto debido a la infidelidad y al pecado del pueblo. Y en los versículos siguientes vamos a encontrar que él llora y ora y confiesa a Dios, pide perdón a Dios por el pecado del pueblo. Por el pecado de apartarse de Dios, de dejar a Dios de esta manera. Y es así que entonces lo encontramos en el capítulo 10, llorando, orando y haciendo confesión. ¡Qué dolor que tuvo que haber sentido Esdras! Note usted, estaba llorando por el pecado. Esto nos debe de llevar a pensar también cuál es nuestra actitud hacia nuestro propio pecado. ¿Cómo lo encaramos? Como algo que, es pecado, Dios va a perdonar, Él es bueno, Él es amor. O encaramos nuestro pecado como una ofensa contra la misma santidad de Dios, contra el corazón de aquel que vino a morir en una cruz por nosotros. ¿Cómo encaramos el pecado? Esdras estaba llorando, estaba confesando el pecado del pueblo, y mucha gente de Israel, dice el verso 1 del capítulo 10, hombres, mujeres y niños, y el pueblo también lloraba amargamente, logró entender su pecado. Así que encontramos el verso 2. Entonces intervino Secanías, hijo de Jehiel, de los descendientes de Elam, y mire lo que este hombre le dice a Esdras. Nosotros hemos actuado con infidelidad. ¿Contra quién? Contra nuestro Dios, pues hemos tomado mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Él reconoce su pecado. Hemos pecado, hemos sido infieles. Nos hemos comportado o hemos actuado en contra de lo establecido en la ley divina. Pero añade algo este hombre, Secanías. Él dice al final del verso 2, pero a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Qué fascinante, qué fe la de este hombre. Hemos pecado, hemos desobedecido, pero entiendo que aún hay esperanza para Israel. Mire, el primer paso para la restauración es la confesión. Confesar nuestros pecados. Y es lo que hacen estos hombres y estas mujeres y estos niños del pueblo de Israel. Todos unidos, dice que dijeron a Esdras, hemos pecado, hemos actuado con infidelidad, y están confesando su pecado. Hemos pecado contra nuestro Dios, pues hemos tomado mujeres extranjeras. Y dan entonces el primer paso, pero aún hay esperanza para Israel. Algo podemos hacer, algo Dios va a hacer. Estamos reconociendo nuestro pecado, algo Dios hará. Israel reconoce su pecado. Y la pregunta es, ¿nosotros lo reconocemos? ¿De qué manera hemos pecado individualmente? ¿Cómo ha ofendido usted a Dios? ¿Cómo he lastimado yo el corazón santo de Dios? ¿Cómo le he
ofendido con mi pecado. Debemos de pensar y debemos de confesar también nuestro pecado individual. Pero quiero pensar también, quiero llevarle a pensar en que hemos también ofendido a Dios como iglesia, como pueblo. ¿Cómo le hemos ofendido? Le ofendemos y pecamos contra nuestro Dios cuando no actuamos con amor, cuando estamos carentes de amor entre nosotros, cuando hay falta de perdón. Y nos escudamos como que el único que perdona es Dios. O yo perdono pero no olvido, pero son meras excusas. Pecamos contra nuestro Dios cuando somos malos administradores de los recursos que Él pone en nuestras manos. Cuando no los administramos bien. Pecamos contra Dios cuando descuidamos a nuestros hijos. Cuando nuestra relación marital está resquebrajada por problemas que vamos acumulando. Y entonces pecamos también contra Dios. Pecamos contra Dios cuando nos unimos o nos hacemos al sistema de este mundo. Todos lo hacen, no pasa nada. Y pretendemos seguir la corriente del mundo y hasta antes de la cuarentena ir el domingo al templo y acallar nuestras conciencias. Pero pecamos contra Dios, le ofendemos. Pero déjeme decirle algo, aún tenemos esperanza. Aún hay esperanza. Debemos reconocer que estos son pecados nuestros y a la vez debemos también confesarlos. Decirle, Señor, he pecado de esta manera. Pero no basta solo con eso. No basta solo con confesarlos. Miren, hemos dicho que el primer paso para la restauración es la confesión. El segundo paso es la obediencia. La obediencia será el segundo paso para la restauración. Mire conmigo los versos 10 al 12. Dice, entonces se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, ustedes han actuado con infidelidad porque tomaron mujeres extranjeras, añadiendo así a la culpa de Israel. Ahora pues, hagan confesión al Señor, Dios de sus padres, cumplan su voluntad y apártense de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Entonces toda la congregación respondió y dijo en voz alta, sí, haremos conforme a tu palabra. Y empezarán entonces a obedecer a Dios. Se apartaron de las mujeres extranjeras, obedeciendo así la ley de Dios. El primer paso, confesaron; el segundo, obedecieron la ley de Dios. La Biblia nos dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero eso incluye también que debemos apartarnos del pecado. Debemos de abandonarlo de una manera radical. Debemos empezar a amarnos los unos a los otros. Debemos perdonarnos de corazón sincero, como Dios nos perdonó. Debemos empezar a ser buenos administradores de los recursos que nuestro Padre deposita en nuestras manos. Debemos amar y guiar a nuestros hijos hacia el camino de Dios, a que sean hijos de Dios. Debemos amar, respetar, honrar a nuestro cónyuge. Debemos de apartarnos de todo aquello que atenta contra Dios. Y entonces empezaremos a obedecer a Dios. Una actitud que es vital en la prueba, una actitud que es vital en los tiempos de crisis, es una actitud de humillación delante de Dios, de confesar nuestro pecado, de confesar nuestra maldad, de empezar a ser sal y luz, de empezar a ser aquello que debemos de ser. En segundo lugar, quiero que miremos una convicción que debemos de tener. Una convicción que debe de ser clara para nuestras vidas en medio de la prueba. Y esta la encontramos a lo largo del libro de Esdras. En primer lugar vimos una actitud vital, una actitud de humillación. En segundo lugar veremos una convicción que debe de estar clara y bien fundamentada en medio de la prueba. Mire, esto nos lo muestra el libro de Esdras claramente. Vaya conmigo por favor al capítulo 5.
el versículo 1. Dice el capítulo 5, versículo 1, los profetas Ageo y Zacarías, hijos de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos. Salte por favor al verso 5. Pero el ojo de su Dios velaba sobre los ancianos de los judíos, y no los hicieron cesar hasta que el informe llegara a Darío. Verso 1 dice que Dios estaba sobre ellos. Y verso 5, el ojo de su Dios velaba sobre los ancianos de Israel. Qué interesante, qué fascinante ver cómo Dios está mirando a su pueblo. Y este mirar de Dios sobre su pueblo es un mirar de gracia, de misericordia, de respaldo, de cuidado. Avance por favor conmigo al capítulo 7. En el capítulo 7, el versículo 6. Aquí se nos presenta Esdras. Dice que este Esdras, quien era escriba versado en la ley de Moisés, que el Señor Dios había dado, subió de Babilonia. El rey le concedió todo lo que pidió, pues la mano del Señor su Dios estaba con él. Salte por favor al verso 9. El primer día del mes primero había iniciado el viaje de retorno de Babilonia, y el primer día del mes quinto llegó a Jerusalén, pues la bondadosa mano de su Dios estaba con él. Dos veces se nos habla de que la mano buena de Dios estaba sobre Esdras. Salte conmigo al verso 28. Pues él inclinó hacia mí su favor delante del rey, de sus consejeros y de todos los poderosos gobernadores del rey. Así me fortalecí, pues una vez más la mano del Señor mi Dios estaba conmigo. 3 veces en este capítulo Esdras está diciendo que la buena mano de Dios está con él. Pero hay más. Avancemos al capítulo siguiente. Capítulo 8, el versículo 18. Puesto que la bondadosa mano de nuestro Dios estaba con nosotros, ellos nos trajeron un hombre entendido de los descendientes de Magli, hijo de Leví, hijo de Israel. Y continúa entonces dando allí el nombre de esta persona que llegó a fortalecer la caravana que iba hacia Israel. Verso 22. Pues tuve vergüenza, Esdras dice que va a ser un ayuno junto al río antes de salir a la tierra prometida, y esto lo hace para pedir el favor de Dios. ¿Por qué lo hace? Pues tuve vergüenza de pedir al rey una tropa de soldados y jinetes que nos defendieran del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, pero su poder y su furor están sobre todos los que lo abandonan. Una vez más, ellos ya habían dado testimonio al rey de que la mano de Dios es para bien, para sus hijos. Y el verso 31 dice, y el 12 del mes primero partimos del río Ahava para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y de los asaltantes en el camino. Esdras vivía con la convicción de que la buena mano de Dios estaba con él, de que la bondadosa mano de Dios le protegía. Y vimos en el capítulo 5 que los ojos de Dios están sobre sus hijos, con una mirada de amor, con una mirada de misericordia. Así que, queridos hermanos, esta misma convicción debe de estar en nuestras vidas. Sé que estar en casa es un poco difícil, sobre todo porque estamos acostumbrados a una vida ajetreada, apurada, de muchas actividades. Y lo máximo quizás que podemos hacer con respecto al coronavirus al quedarnos en casa es mirar las noticias, las cuales, si somos sinceros, generalmente nos alarman más. Y vemos cómo el virus se va extendiendo y se va acercando hasta nuestros contornos también.
Y a veces caemos presa producto del temor, de la ansiedad. Pero quiero decirle en esta mañana que la buena mano de Dios está sobre usted. Quiero recordarle, querido hermano, querida hermana, que los ojos de Dios, de nuestro Señor, le miran con amor, con gracia, con bondad. Podemos descansar. Que esto sea entonces una convicción firme en nuestras vidas, que Él está con nosotros. Y esto lo promete a lo largo de las Escrituras. ¿Recuerda usted lo que dice Hebreos 13:5? Él ha prometido, no te dejaré ni te desampararé. ¿Y dónde lo prometió? En Deuteronomio 31. No tengan miedo de ellos. Cuando el pueblo está por entrar a la tierra prometida, Moisés les dice al pueblo de parte de Dios, no teman de ellos, no les tengan miedo, porque la buena mano de Dios está con ustedes, porque Él ha dicho, no te dejaré y no te desampararé. Nuestro Señor Jesucristo, al darnos la gran comisión, una vez que la detalla y aquello que debemos hacer, nos promete, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que el Señor Jesucristo está con usted. Y si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Él está con nosotros, no debemos temer lo que nos pueda hacer ninguna peste. Y uno de los versos favoritos de muchos de nosotros también nos recuerdan esto. Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas y no desmayes, porque yo estaré contigo todos los días y todo te va a salir bien. Pero esa promesa de Dios está ligada a una condición que Dios le pone a Josué. Esa condición es buscar la palabra, es meditar en ella, es fundamentarse en ella. Y es algo que encontramos también en el estudio de Esdras. Y se une juntamente con lo que vamos a decir a continuación, que sería nuestro tercer punto. En tercer lugar, en primer lugar vimos una actitud necesaria, una actitud de humillación. En segundo lugar, una convicción clara de que Dios está en medio de nosotros. Y en tercer lugar, veremos una práctica necesaria en medio de la prueba. Vaya conmigo por favor al capítulo 7. Ahí encontramos la presentación de Esdras. Esdras, nos dice el capítulo 7, versículo 6, era un escriba, dice la versión del 2015, versado en la ley de Moisés que el Señor Dios había dado. La versión del 60 dice que era diligente en la ley. Era alguien diligente al estudiar la ley. ¿Qué significa esto? Significa que era alguien que lo hacía poniendo todos sus sentidos para entenderlo. Significa que era alguien que lo hacía profundizando. No simplemente daba una lectura y quedaba allí, sino que profundizaba en lo que la palabra decía. El verso 10 nos da otras características de Esdras con respecto a la ley. Mire, dice allí el verso 10, la primera parte, porque Esdras había preparado su corazón para escudriñar la ley del Señor. Había preparado su corazón. Es decir, Esdras era intencional en su estudio de la palabra de Dios. No es que simplemente en el horario que él podía, se preparaba, se había preparado, había estudiado para poder entenderla mejor. Conocía la palabra. Había preparado su corazón, había predispuesto su corazón para inquirir, para estudiar, para entender, para escudriñar la palabra de Dios. Al igual que él, debemos de tener un corazón predispuesto, preparado para acercarnos a la palabra de Dios, para estudiarla, para escudriñarla, para profundizar en ella. Pero dice algo más. Una vez que había preparado su corazón para estudiarla, para profundizar, para escudriñar la ley del Señor, dice el verso 10, y para cumplirla.
Era una actitud del corazón de Esdras el querer obedecer la palabra, el querer cumplirla, ponerla por obra. ¿Sabe? No vale que veamos la palabra y nos llenemos de conocimiento y no lo pongamos en práctica. Si vamos al Nuevo Testamento, veremos claramente que Satanás tienta al Señor Jesucristo a través de la palabra. Satanás le dice, mira Jesús, lánzate, porque está escrito que Él mandará a sus ángeles para que tus pies no tropiecen en piedra. Así que Satanás la usa, la conoce. Los fariseos conocían la palabra también. Así que no basta solo con conocerla. Esdras había preparado su corazón para estudiarla, para escudriñarla y para cumplirla, para ponerla por obra, para obedecerla. Que ese mismo sea nuestro sentir. Y en tercer lugar, o en cuarto lugar más bien, Esdras también tenía la autoridad moral y espiritual para enseñarla. Una vez que predispuso su corazón para estudiarla, la cumplió. Y una vez que la cumplió, que la puso por obra, dice la última parte del verso 10, a fin de enseñar a Israel los estatutos y los decretos. Podía enseñarla porque él la cumplía. No la enseñaba como mero conocimiento, la enseñaba a través de su ejemplo, a través de su vida. Queridos hermanos, creo firmemente que Dios nos permite este tiempo de aislamiento para que podamos acercarnos a Él. Mire, a veces hemos dicho que no oramos o que no estudiamos la palabra de Dios y decimos porque no tengo tiempo, porque tengo tantas cosas que hacer que no me queda tiempo. ¿Qué vamos a poner de excusa ahora? Tenemos tiempo. Ahora tenemos tiempo. Creo que Dios nos está permitiendo este tiempo para que podamos entonces escudriñar la palabra, para que podamos acercarnos a Él con un corazón dispuesto, con un corazón que le busca. Creo que Dios nos está permitiendo también este tiempo para que una vez que hemos estudiado la palabra y la hemos obedecido, podamos también enseñarla a nuestros familiares, podamos restaurar el altar familiar. En casa, con sus hijos, con su cónyuge. Aproveche estos días. Reúnanse en torno a la palabra bendita de Dios. Reúnanse, estudienla, léanla, practíquenla y enséñenla. Seamos diligentes, seamos intencionales al estudiarla, pongámosla por obra y enseñémosla en nuestros hogares. Recuerde, la iglesia es usted. La iglesia es usted. Debe de enseñar la palabra en su casa. Debe de estudiarla. Es así que hemos visto entonces estos 3 puntos. En primer lugar, una actitud necesaria. En segundo lugar, una convicción firme de que Dios está con nosotros. Una actitud necesaria de humillación ante Dios. Una convicción firme de que Dios está con nosotros. Y en tercer lugar, una práctica vital en medio de la prueba. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Amado Padre y Dios bueno, usted nos conoce, Señor. Usted conoce que este tiempo en que debemos de estar aislados en nuestros hogares es un tiempo que nos cambia, Dios, toda nuestra rutina. Es un tiempo para el cual no estamos acostumbrados. Sin embargo, Señor, quiero pedir que estos 3 aspectos de los cuales usted nos ha hablado en esta mañana a través de su palabra puedan estar presentes en nuestra mente. Señor, que podamos tener un corazón
humillado delante de usted, reconociendo nuestro pecado, confesándolo y abandonándolo, Señor. Su palabra dice que si su pueblo se humilla y clama delante de usted, solo entonces, Dios, usted traerá de su gracia y su misericordia. Y confesamos, Señor, que hemos fallado, que le hemos ofendido, que no hemos dado la importancia necesaria para nuestros hogares, para nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestros hermanos, nuestros padres. Perdónenos, ayúdenos a amarnos, ayúdenos, Dios, en medio de esta prueba, a que podamos acercarnos a su corazón en confesión, en arrepentimiento. Padre, también en esta mañana hemos mirado, Dios, que su buena mano, su mirada también de misericordia reposaba sobre sus hijos. Y lo mismo usted nos promete. No nos dejará, no nos desamparará y estará con nosotros hasta el fin del mundo. Que esa convicción pueda ser, Dios, el aliento para nuestros corazones que en ocasiones se ven opacados por el temor. Que la convicción de su presencia, Señor, pueda ser tal que podamos cobrar nuevos ánimos, nuevos bríos en usted. Padre, gracias por aquello. Y Señor, que esta práctica vital de acercarnos a su palabra, de predisponer nuestros corazones para estudiarla, para escudriñarla, para obedecerla y para enseñarla, sea una práctica que podamos, oh Señor, cultivar con mayor ahínco en estos días, Señor. Gracias, Dios, porque en medio de la prueba, usted está con nosotros enseñándonos y moldeándonos, Señor. Oramos y le bendecimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga. Y solamente está callada mi alma, Dios de mi salvación. En ti solamente está callada mi alma, Dios de mi salvación. Mi roca, mi refugio, nunca resbalaré. Mi roca, mi refugio, nunca resbalaré. Mi gozo y anhelo es cada día servirte, Dios de mi salvación. Mi gozo y anhelo es cada día servirte, Dios de mi salvación. Mi roca, mi refugio, nunca resbalaré. Mi roca, mi refugio, nunca resbalaré. Los anuncios para los próximos días, queridos hermanos, es que podamos seguir atentos a las fuentes oficiales de información, en el caso gubernamental a las que ellos han dispuesto, y en el caso nuestro a nuestro grupo de WhatsApp, nuestra página en Facebook y también nuestro canal en YouTube. Estaremos comunicando cualquier novedad que tengamos por estos medios. A la vez, pedirles que podamos seguir uniéndonos a los días de oración a nivel nacional como Iglesia Alianza. Cada día estaré enviando entonces los pedidos de oración para orar
en un mismo sentir alrededor del país. Recuerde que ese tiempo de oración es de 7 de la mañana a 8 de la mañana. Por supuesto que puedo orar a cualquier hora del día, ¿no? Pero en esa hora nos unimos como nación para orar y clamar a nuestro Dios. Y un último anuncio, queridos hermanos, amados, no salga de casa, manténgase en casa. Si va a salir, que sea estrictamente para lo necesario. Sé que nuestro sentir es salir, pero seamos responsables, amemos al prójimo, amemos a nuestra familia y demostrémoslo con esta acción de quedarnos en casa. Que el Señor les bendiga. Me despido de ustedes anhelando el día en que podamos encontrarnos, abrazarnos y saludarnos nuevamente. Bendiciones.